Estamos en nuestra serie La Biblia, Palabra de Dios. ¿Alguien está listo para recibir hoy palabra? Muy bien, ya que estamos en la Biblia, abran sus Biblias a la tabla de contenidos. Si no tienes una Biblia, ya los sugieres están en las hileras con Biblias. Levanta la mano rapidito. Quiero que todos tengan una Biblia en mano, aunque necesiten prestar una, no hay problema. Ahí la tenemos para ustedes. Mientras van recibiendo Biblias algunas personas, menciono algunos recursos. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es siempre poner recursos en las manos de las personas que vienen a nuestra iglesia para ayudarte a crecer, no solamente en conocimiento de la Biblia, pero en cómo usarla. Les quiero mencionar algunas cositas. Mira, esta nota está en el espaldar de cada asiento. Hay unas notas. Puedes usar esto para tomar apuntes durante la predicación. Aquí el pastor es muy bueno. Además de ser guapo, enseña muy bien. Les recomiendo que tomen apuntes. Si no tienes un cuaderno. Ahora, yo te recomiendo el mejor recurso es tener tu propio cuaderno de oración, tu cuaderno de estudio, que puedas tomar tus apuntes. Pero si no tienes, puedes usar ese papelito de notas. Afuera van a ver a la salida una mesa que tiene esta otra hoja que dice método poco para leer la Biblia. Simplemente poco, simplemente es un acróstico, ¿no? P de palabra, O de observación, C de cómo aplicarlo y O de oración. Entonces, cuando tú estés en casa y levantas tu Biblia y dices, no sé qué leer, pues yo te recomiendo, empieza con el Evangelio de Juan. Sería un buen lugar para empezar. Entonces dice, palabra o escritura. Entonces tú puedes poner ahí lo que estás leyendo. De pronto Juan 1, del 1 al 10. Y puedes escribir el versículo que llamó tu atención. Lo escribes ahí en P. Luego observación. ¿Qué te llamó la atención de este pasaje o versículo? ¿Cuál es la idea principal que los versículos comunican? ¿Hubo alguna instrucción u orden dada? ¿Hay alguna palabra repetida? Ahí puedes escribir qué observaciones tienes. ¿Y cómo aplicarlo? ¿Cómo puedes aplicar este versículo o esta escritura en tu vida hoy? ¿Cómo deberías responder a estos versículos? Entonces puedes llenarlo. Y al final, oración. Toma un tiempo para orar. Señor, quiero aplicar esta palabra en mi vida. Quiero aprenderlo. Entonces, esos están a la salida. Esto no sería tan útil quizás durante una prédica porque aquí puedes tomar apuntes, notas. Pero puedes llevar esto a tu tiempo personal de oración y puedes usar ese formato en tu cuaderno también. Eso está a la salida. Por último, van a ver a la salida también en el lobby estos devocionales diarios que se llama The Word for You Today. La palabra para ti hoy. Es un devocional que sale tiene 3 meses, de septiembre hasta noviembre. Cada día hay un devocional. Los tenemos en español, los tenemos en inglés. Es un regalo de nuestra iglesia para cada persona que quiera tener un devocional. Lo recomiendo altamente. Muy bien. La Biblia. A ver. Trivia. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66 libros. A ver, ¿cuántos en el Antiguo Testamento? Uy, este servicio está en fuego. ¿Y en el Nuevo Testamento? 27. Pregunta, ¿cuál es el primer libro de toda la Biblia? Okay. ¿Cuál es el último libro de toda la Biblia? Wow, muy bien. Wow, aquí les voy a tirar una difícil. ¿Cuántos años de silencio de Dios hubo entre Antiguo y Nuevo Testamento? 400. Dense un aplauso, estoy impresionado. Aquí hay otra. La semana pasada hablamos de traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia. ¿Cuál es la traducción o versión de la Biblia diabólica? Ninguna traducción de la Biblia es diabólica. Aprendimos que hay traducciones de la Biblia que son de equivalencia formal, palabra por palabra. Algunas son de equivalencia funcional, pensamiento por pensamiento, y algunos son parafraseos, que son idea por idea. Entonces, a veces una traducción suena diferente o está escrita diferente, no porque quitaron o sacaron cosas, sino porque puede ser una diferente equivalencia o vinieron de diferentes manuscritos. Hemos aprendido mucho en estas semanas de la Biblia. Ahora quiero decirlo una vez más. La Biblia, la Santa Biblia, es una colección de escrituras sagradas. Santa significa que es apartada, es diferente a las demás. Es santa, es sagrada de Dios, y la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más importante en el mundo. El libro más leído, el libro más traducido, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Es única, la Biblia es única. En inglés decimos Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. Instrucciones básicas antes de partir de la tierra.
No hay tiempo para entrar en esto, pero puedes hacer tu propio estudio. La Biblia es el libro más atacado en toda la historia de la humanidad. El libro más atacado. ¿Qué quiere decir eso? El libro que más veces en diferentes puntos de la historia y regiones del mundo donde personas se han levantado para tratar de eliminarla, para quemarla, eliminarla, y en algunos casos algunos necios dijeron que en 10 años ya no habrá una Biblia, imagínate tú. Y en el día de hoy es el libro más vendido, más traducido, más respetado, más leído hasta el día de hoy. Quizás por eso dice Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Sabes qué hemos estado haciendo? Que es algo que trae bendición. Hemos estado memorizando versículos, ¿recuerdan? Pastor, ¿nos va a preguntar? Sí. La primera semana nos memorizamos Salmo 119, 105, y la versión que nos aprendimos fue la Reina Valera contemporánea, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz que ilumina mi camino. Salmo 119, 105. La semana pasada nos memorizamos Isaías 40, versículo 8. ¿Ok? Isaías 40, versículo 8, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías. Un aplauso. ¿Qué tal si nos aprendemos otro, sí? Algunos, este va a ser su tercer versículo memorizado. ¿Están listos? Vamos a poner las pantallas y vamos a leerlo 3 veces juntos con las letras y después vamos a quitarlo. Todos estos versículos tienen que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Este es Mateo 4:4. Vamos a leer todos juntos. Y dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde? Mateo 4:4. Otra vez, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Una vez más, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, producción, vamos a quitarlo. Mateo 4:4. Are you ready? Here we go. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo. ¡Woo! Aprendiendo palabra. Muy bien. El título del mensaje de hoy es: la palabra te hace vivir. La palabra te hace vivir. Si no lo has hecho, tu Biblia tiene una tabla de contenidos. Están en las primeras páginas que te enseña y te muestra cómo encontrar o dónde están los libros de la Biblia. ¿Okay? Algunos no lo necesitamos, la tabla, porque ya sabemos encontrar los libros. Algunos, si eres más nuevo, la tabla de contenidos es tu amigo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer algo. La semana pasada también les regalamos a los que vinieron un separador, un bookmark. ¿Recuerdan? Puedes usar o tu separador o no sé cómo se llama esto bíblicamente, la tirajuelita. Ese separador que tienes ahí, si no te lo has comido, úsalo. O un separador, un bookmark, úsalo y ponlo en Ezequiel 37. Lo ponemos ahí para que luego, cuando podemos regresar directo ahí. Puedes usar un separador o algo que te ayude a llegar. Ezequiel 37. Pero vamos a empezar en 2 de Timoteo 3. ¿Ok? Entonces, van a buscar las dos. Ahora mismo pongan un separador en Ezequiel 37, porque ahí va a ser la mayor parte del mensaje de hoy, Ezequiel 37. Pero vamos a empezar en 2 de Timoteo 3. Antes de leer, quiero reiterar que es importante leer la palabra de Dios. Es importante meditar en la palabra escrita de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de este tema de que la palabra nos hace vivir espiritualmente. Dios no quiere que simplemente existamos, Él quiere que realmente vivamos. Y fíjate que la misma Biblia hace comparaciones o ilustraciones de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice que la palabra de Dios es como el pan, lo describe como pan, porque pan es alimento. Dice que la Biblia es como agua. ¿Cuántos saben que necesitamos agua para sobrevivir? Y también nos lava el agua, ¿verdad? Y dice que la Biblia es aire. Digan conmigo, aire.
Entonces, pan, agua y aire. Pregunta, ¿cuánto puede durar una persona sin comer comida o pan, verdad? Los estudios dicen que en condiciones de buena condición física puede ser entre 40 a 80 días. Ahora, en condición quizás extremadamente buena, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona sin agua? Según los estudios, dependiendo de la condición física y la salud de la persona, puede ser máximo entre 4 o 10 días. Ahora, ¿cuánto puede durar una persona sin aire? Los que están entrenados, los Navy SEALs, las personas así entrenadas, los estudios dicen que pueden por ahí entre 4 a 7, 8 minutos. Y eso es extraordinario. Pero la mayoría de nosotros, cuando estamos con nuestros hijos o nietos en la piscina, estamos abajo así, 33 segundos. ¿Sí o no? Aire. Piensa en esto. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del aliento de Dios. Aire. ¿Alguna vez has ido a una ciudad con elevación, de mucha altitud? Yo he ido, por ejemplo, a Quito, Ecuador, a Bogotá, en Colorado, aquí en los Estados Unidos. Hace un par de años estuve en Machu Picchu, en Perú. Y ciertas alturas. ¿Qué sucede cuando tú estás a esas alturas y de repente subes unas escaleras? ¿Qué pasa? De repente, ¿qué pasa con el oxígeno? Porque el aire es más delgado. El oxígeno en los pulmones como que no agarran, porque cuando estamos elevados en esas alturas nos quedamos a veces cortos de aire. ¿Por qué? Porque estamos ejercitándonos en esas alturas. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos creyentes cuando se encuentran con un poco de estrés o situaciones difíciles se sienten que no pueden respirar? Porque el aire espiritual está delgadito. Están quizás desconectados de la fuente del oxígeno. Y creo yo que es porque muchas veces no estamos respirando el aliento de la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si has estado viniendo a la iglesia en las últimas semanas, es posible que ya lo tienes resaltado, ¿sí o no? Ya lo tienes en amarillito de vertical. Muy bien. De paso, el resaltador es para las Biblias. No trates de usarlo en el teléfono, ¿ok? Segunda Timoteo 3, 16. Síganme y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Pausa. Aquí donde dice, toda la escritura dice, es inspirada por Dios, en el original, en las escrituras originales, en el griego, es la palabra theopneustos. Theopneustos. De hecho, en inglés dice, all scripture is God-breathed. Respirado por Dios. Theopneustos. Theo de Dios y neustos de aliento de aire. Neustos de donde viene la palabra de neumonía, pulmones. Neumático, aire. ¿Ok? Entonces, quiero que pienses esto. Dice ahí que toda la escritura, donde leemos nosotros, es inspirada por Dios. Quizás las traducciones más fieles dirían, es respirada por Dios. Es God-breathed. Es aliento de Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, la palabra de Dios, no estás leyendo simplemente otro libro de historia. Ni estás leyendo Harry Potter ni Don Quijote. Esta es la palabra inspirada, respirada, aliento de Dios. Entonces, cada vez que yo leo la palabra, lo que estoy haciendo es que estoy tomando oxígeno. Estoy tomando aliento. Quiero mostrarles algo bien especial. Ezequiel 37. Ahí deben tener su separador. Ezequiel. Pregunta, Ezequiel, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. De hecho, es un libro de los proféticos. ¿Alguien sabe si es profeta mayor o menor? Mayor, porque es un libro más grande. Es uno de los libros proféticos más grandes, por lo tanto se conoce como un profeta mayor.
Ezequiel. Ahora les voy a explicar lo que vamos a leer del 1 al 10. Ahora, para los que no conocen, Ezequiel, un profeta de Dios, en este capítulo de Ezequiel 37, lo que va a hacer es que él escribe algo que le sucede cuando Dios le da una visión. Y la visión que Dios le da él lo está viviendo tan real que al leerlo podemos realmente sentir esta descripción que Ezequiel está escribiendo. Y lo escribe y hoy en día lo tenemos como algo que nos va a enseñar mucho. Y quiero que noten, cuando leamos esto, voy a leer del 1 al 10, quiero que notemos mucho que habla del aliento de Dios. Entonces dice, Ezequiel está escribiendo y dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ok, pausa. Dice, cuando dice me llevó, o sea, dice, es una visión. Ok. ¿Y el valle está lleno de qué? Huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. ¿Alguien sabe qué quiere decir un hueso seco? Muerto. Un hueso seco, muerto. ¿Has visto el hueso después de que te comes el pollo a los 3 días que está seco? 3. Y me dijo, o sea, la voz de Dios le dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes, porque yo no. Entonces me dijo: profetiza. Ok, pausa. La palabra hebrea para profetiza quiere decir habla bajo la inspiración de Dios. O sea, habla pero no tus propias palabras o tu propia opinión, sino habla las palabras de Dios, profetizar. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré, ven algo ahí, aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento, ahí está otra vez, de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. 7. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Ok, paramos ahí. ¿Se imaginan esto? O sea, cuando yo llegue al cielo, voy a mirar Heaven Flix. Señor, episodio 1, Valle de los Huesos secos, lo quiero ver. Vamos a orar. Señor, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nuestros corazones, que podamos entender tu palabra hoy y que podamos recibir de ella todo lo que tú quieres y deseas que recibamos de ella. Habla, Señor, que estamos escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Estos huesos secos, al final del 10, revivieron y se pusieron de pie y eran un ejército numeroso. Obviamente lo que hace a la iglesia de Cristo un ejército poderoso es la palabra de Dios. Quiero enseñarles unos puntos claves aquí de la palabra de Dios de Ezequiel 37. Les voy a dar 4 cosas que la palabra de Dios trae a tu vida. ¿Ok? 4 cosas que la palabra de Dios trae a tu vida. ¿Están conmigo? Número 1. La palabra escrita trae entendimiento. Es bueno que apuntes y es bueno que compartas con alguien esta semana. La palabra escrita trae entendimiento. Vamos a extraer estos puntos del texto.
versículo 3, Ezequiel 37:3, ahí mismo en Ezequiel 37. Dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Esa es otra forma de decir, yo no tengo idea. Entonces Ezequiel no entendía, no tenía entendimiento. Ezequiel no tenía entendimiento. Ok, no tienen que buscar este versículo, pero escúchenlo. Job 32:8 dice, pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, el aliento del Todopoderoso. ¿Escuchaste eso? Lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, el aliento, el hálito del Dios Todopoderoso. Entonces, según las Escrituras, lo que nos da entendimiento es el aliento de Dios. La Biblia es el aliento, el respiro de Dios. En inglés, it is God-breathed. ¿Alguna vez te has pensado, wow, yo pudiera resolver esto si solo pudiese comprenderlo? ¿Alguna vez has pensado eso? Ok, déjame ponerlo de esta manera. En Ezequiel 37, los huesos secos representan al pueblo de Israel, que estaban en un punto de su historia donde habían perdido toda esperanza. O sea, había desesperanza, no había... Realmente estaban como huesos secos. Y yo me pregunto hoy, quizás tú y yo estamos en situaciones donde nos preguntamos o nos decimos, mi matrimonio, esto es un valle de huesos secos. Y la pregunta es, ¿puede esto cobrar vida? Y Dios pregunta, ¿puede esto cobrar vida? Y tú y yo somos como Ezequiel muchas veces y decimos, sabrás tú, porque yo no tengo ni idea. Porque no tenemos entendimiento. No tenemos entendimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a abrir la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué pasa? Respiro la palabra, recibo la palabra y la palabra trae entendimiento. Y lo que antes era, yo no sé qué va a pasar con estos huesos secos, de repente dice, estos huesos pueden vivir. Porque empiezo a cobrar entendimiento. Porque la palabra de Dios trae entendimiento. Lo mismo puede suceder. ¿Será que esta empresa puede cobrar vida? Porque ahora parece ser un valle de huesos secos y quizás tú y yo en nuestra humanidad decimos, solo Dios sabe porque para mí esto está muerto. Y de repente en la palabra de Dios viene aliento de vida y esperanza. Todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no estoy solo, Él está conmigo. Sí puede vivir. ¿Será que puedo atravesar esta situación? ¿Será que puedo sobrepasar este dilema, este momento? Nuestra humanidad dice, no sé, solo tú sabes, Dios, yo no creo. Pero la palabra dice, yo puedo y cobro entendimiento. Nunca vas a poder comprender y entender bien todo lo que sucede en la vida sin la palabra de Dios. Sin el entendimiento que viene de la palabra de Dios. Hay algunos padres aquí, padres y madres, ¿sí? ¿Alguna vez padre y madre? Yo sé que hay diferentes edades de niños y jóvenes, pero ¿alguna vez has visto algo que ha hecho tu hijo o tu hija y tú dices, no entiendo? ¿Sí? ¿Hay algún padre? Hijos, no se molesten, porque algún día ustedes serán padres. Pero ¿alguna vez tu hijo ha hecho algo y tú dices, ¿qué estabas pensando? No estaba pensando. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Y lo primero que pensamos, compadre, es, no entiendo. Los hijos se enojan conmigo. No se enojen. ¿Cuántos hijos dicen, no entiendo a mi papá? ¿Cuántos esposos hay? La semana pasada dije un chiste bueno, ¿no? ¿Cuántos esposos a veces están en una situación y tu esposa algo de repente y tú dices, no entiendo? O sea, no la entiendo. No la entiendo. Que la mente no sea muy duro porque él me está apoyando a mí, Pero es igual en la otra dirección. ¿Cuántas mujeres dicen? O sea, ¿cuántas mujeres tu esposo hace algo o dice algo y tú dices, no entiendo? ¿Sí ven? ¿Sí ven cuánta falta de entendimiento hay? Todos estamos en el mismo bote.
De hecho, 1 Pedro 3:7 le dice a los esposos, esposos, vivan con sus esposas con entendimiento. Y quizás lo que nos está diciendo el Señor es, hey, entre más lees esto, mejor vas a entender. Vamos a un versículo, Lucas 24. Lucas 20, ya que los tengo pensando. Lucas 24. Lucas está en el Nuevo Testamento, es uno de los 4 evangelios al principio del Nuevo Testamento. Esto es tremendo lo que esta palabra dice aquí. Me encanta escuchar las páginas rodando. ¿Sí las escuchan? La Biblia abierta que por mucho tiempo no se escuchaba. Qué bueno, me encanta ver ojos en la Biblia, cabezas en la Biblia. Lucas 24, vamos a leer el versículo 45. Lucas 24, 45. Mira lo que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Déjalo ahí. Mira eso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Cuando Dios abre nuestro entendimiento, comprendemos sus Escrituras. Es más, comprendemos a las personas mejor, comprendemos nuestras relaciones, entendemos y comprendemos las situaciones. Esta es una buena oración para orar. Es más, ahora mismo dile al Señor, Señor, abre mi entendimiento, pídeselo, abre mi entendimiento para comprender tus Escrituras, Señor. Nunca vas a comprender bien las cosas en tu vida a menos de que leas el manual de instrucciones por el fabricante. Aquí hay un punto que se los doy de gratis. A menudo, cuando no comprendemos, entramos en pánico. Cuando no comprendemos, entramos en pánico. En otras palabras, cuando no comprendemos situaciones, entramos en pánico, en temor y hacemos cosas tontas. ¿Alguna vez has hecho algo tonto y dices, uy, ¿por qué estabas pensando? No es que no estabas pensando, porque no estabas comprendiendo. Es cuando uno está desesperado. ¿Alguna vez se te ha dañado el aire en casa y de repente te dices, ok, déjame ver si yo puedo arreglar la cosa? Si este tubo lo meto acá y lo levanto, ¿ya? Y haces un enredo más grande. ¿Qué estabas pensando? No estabas pensando, porque no comprendes, pero por el pánico o por la desesperación trataste de hacer algo, ¿verdad? ¿Alguien en el carro alguna vez ha levantado así el motor y tú dices, esto, mira? Entonces, cuando hacemos eso, a veces hacemos el error, el problema más grande. ¿Están conmigo? Porque cuando no comprendemos, entramos en pánico. Ok, yo encontré algo que me dio mucha risa, ok, creo que van a disfrutar conmigo. En el 2020, la primera vez que salimos en marzo a comprar en el mercado, nadie comprendía lo que estaba pasando. Entonces la gente se le metió la idea de hacer cosas que ahora las vemos y no tienen sentido, pero ellos estaban convencidos de que estaban haciendo algo que iba a ayudar. Ok, veamos la primera foto. Ok. Esta señora, cosas que nunca olvidaremos del primer viaje al mercado. Esta señora se comió su pastelito de guayaba y dijo, aquí está mi máscara. Si ven, en el momento ella no comprendía, pero ella pensó, esta es la buena idea. Vamos a la próxima, vamos al próximo. Ok, excelente. Esto es un ejemplo que su cabeza tiene la forma perfecta para este aparato. Cuando uno no comprende, uno entra en pánico y uno hace lo que a uno le parece. Vamos a la próxima. ¿Ok? Esto ya es otro nivel de creatividad. Yo creo que arriba tenía popcorn, si quería comer popcorn, ok, vamos al próximo. Esto es tremendo. Esto podría ser una prédica, nada más esto. Hablando de aire y oxígeno, ¿no? Eso es tremendo. O sea, cuando uno no comprende, uno piensa que, ok, vamos a la próxima. Ok. No, hermanos, no es un ladrón, es Calvin Klein. Eso se llama... Eso es un calzoncillo, ¿verdad? El hombre dice, esto no lo comprendo, pero esto me va a ayudar. Vamos a la próxima. Sin palabras. Selah.
Selah. Sin palabras. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Esa es. ¿Cuántos tienen una tía por ahí? ¿Tienen una tía por ahí? Mira, lava los platos y protégete. Ahí está. El punto es que cuando no comprendemos, entramos en pánico y hacemos cosas que pensamos que van a ser útiles, efectivas, pero al fin de las cuentas no nos ayudan. ¿Cuántos cristianos están paniqueando? ¿Cuántos cristianos están entrando en pánico cada vez que escuchan un reporte en las noticias? ¿Cuántos cristianos que tienen esto a su disposición, pero entrando en pánico cuando reciben un reporte de salud? Entrando en pánico cuando hay algún problema con la economía. Entrando en pánico cuando hay algo a nivel mundial que está... Entrando en pánico porque no hay entendimiento. No hay entendimiento. Porque cuando hay entendimiento, no hay que entrar en pánico. Porque el mejor consejo no lo tiene un doctor, no lo tiene la medicina, no lo tiene un gobierno, no lo tiene la mejor respuesta la tiene Dios, porque la palabra de Dios es respirada, inspirada y nos trae entendimiento. Y lo que antes me traía temor, hoy en día, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Estoy confiado en quien Dios es y en quien Él dice que yo soy. Y quien tiene el día de mi entrada y partida en sus manos es Él. No hay esponja que cambie eso. Segundo, la palabra de Dios escrita trae orden. Trae orden. Ahí mismo en Ezequiel 37:7 dice: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a pa, 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 pa. Bueno, ¿se imaginan cómo habrá sonado eso? En inglés hay una canción de Elevation que dice: I hear the sound of dry bones rattling. Tum, tum, tum. Y es una canción que habla de esto. Escucho el sonido de huesos, pum, pum, conectando. ¿Te imaginas el sonido de eso? Fíjate que no eran esqueletos secos, eran huesos secos. No, no, que estaban los esqueletos ahí todos junticos, entonces se separaron. No, es que eran huesos. Y de repente, pum, 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 pum. Pero no entraron en orden hasta que Ezequiel habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Orden viene de la palabra de Dios. Vayan a Génesis 1. Pero antes de leer eso voy a leerles Salmo 33:6. Quiero que busquen Génesis 1. Y si alguien dice: pastor, ¿dónde queda Génesis 1? Piensa por un momento. Señor, danos entendimiento. Ahora, mientras ustedes buscan ahí, les voy a leer Salmo 33:6, que dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. ¿Sí ven el poder que hay en la palabra y el aliento de Dios? Génesis 1, versículos 2 y 3. Espero que estén resaltando cosas que no están resaltadas. Dice: la tierra era un caos total. ¿Qué te dice caos? No hay orden. No hay orden. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Otros conocemos la versión que dice: sea la luz y la luz. Pero mira cómo estaba la tierra, estaba en caos. Otras versiones dicen sin forma y vacía. Otras versiones dicen desordenada. ¿Y saben qué? Así se sienten muchas personas hoy. Sin forma, desordenados y en caos. ¿Te das cuenta que Dios formó el mundo literalmente con su palabra? Es más, literalmente con su aliento. ¿Qué pasa cuando hablamos? ¿Alguna vez has puesto tu mano aquí cuando hablas? Cuando hablamos, sale aliento. Entonces Dios dijo: sea la luz. Palabra de Dios, aliento de voz de Dios. Y sabes que Dios puede hacer lo mismo en tu vida y en mi vida.
tomar lo que está sin forma, desordenado y sin caos y traer orden. Uy, Señor, que se conecten algunos huesos hoy aquí en orden, Señor. Dios puede traer orden y paz y libertad. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no tenemos acceso. Acceso tenemos, el problema es que no la leemos. No tienen que buscarlo. Isaías 55:11, márquenlo y después lo resaltan. Dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esa es palabra de Dios. Y yo te pregunto hoy, ¿será que habrán algunas áreas en tu vida en desorden que de repente necesitan hoy el aliento de su palabra para traer orden? Entonces, número 1, la palabra escrita trae ¿qué? Entendimiento. Número 2, la palabra escrita de Dios trae orden. Número 3, la palabra escrita de Dios trae fortaleza. Amén. Recibí un amén y medio. Amén. ¿Alguna vez te has sentido débil y que no puedes más? Ya. Lo que necesitas es fortaleza. Mira ahí mismo, versículo 6 de Ezequiel 37. Les pondré tendones. Digan conmigo, tendones. Haré que les salga carne y los cubriré de piel. 8. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y recubrían de piel, pero no tenían vida. ¿Sabes qué es lo interesante de tendones? Yo trabajé como terapista por varios años. Tendón es muscular, pero es la parte que se pone más fuerte y dura porque tendón conecta músculo a hueso. O sea, nuestros músculos no están así flotando en el cuerpo. Nuestros músculos están adheridos. Tienen un origen y tienen un punto de conexión. Y lo que une músculo con hueso se llama tendón. Lo que une hueso con hueso es ligamento. Por eso escuchas a veces, ¿alguna vez has escuchado tendonitis? Tendonitis es inflamación de un tendón. Generalmente esa tendonitis no es en el cuerpo del músculo, es más cerca a donde se inserta o el punto de origen. ¿Por qué? Porque es el tendón. Ahora, para que haya fortaleza y para que un músculo funcione, los tendones tienen que conectar el músculo al hueso. Entonces aquí cuando habla de que los huesos secos de repente les sale tendones, lo que está diciendo es que hay fortaleza, hay fuerza. Quiero que leamos esto. Vamos a Éxodo 15. Éxodo 15. ¿Alguien sabe qué número de la Biblia es ese libro? El segundo libro. ¿Y por qué se llama Éxodo? Porque habla del éxodo del pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Éxodo 15. Mientras buscan, les voy a dar un poquito de contexto. Vamos a leer aquí lo que se conoce como la canción de Moisés. ¿Alguien sabe quién era la hermana de Moisés? Miriam. Ahora se entiende que Miriam dirigió al pueblo de Israel en un canto, que es la canción de Moisés, que vamos a leer ahora, una porción de eso, y justo lo cantaron justo después de atravesar el Mar Rojo. Recuerdan que estaban con el Mar Rojo enfrente, no podían hacer nada, y los egipcios detrás. Y Dios parte el mar en dos, lo abre, pasan por tierra seca más de millón de israelitas. Al otro lado, después vienen los egipcios y después Dios se ahogan. Y al otro lado cantan esta canción. Y de hecho, les doy un secreto. Apocalipsis dice que en el cielo algún día vamos a cantar la canción de Moisés. Entonces, más nos vale aprenderla ahora para que no tengan que mirar las pantallas en el cielo. Éxodo 15, versículo 8. ¿Están conmigo? Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Recuerdan, Faraón y los egipcios. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Ok, piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios partió el Mar Rojo en dos? Se lo voy a mostrar, mira cómo lo hizo. Dios hizo así, mira.
con un soplo de su nariz. ¿Habrá un mar rojo en tu vida ahora mismo que no sabes cómo vas a cruzar? ¿Sabes lo que parte un mar rojo en dos? Un aliento de Dios. ¿Y sabes dónde encuentras un aliento de Dios? En su palabra. Porque su palabra es inspirada, respirada por Dios. Tú la abres, la lees y Dios respira vida en ti. Aliento de vida. Este punto, por favor, nadie salga, no, que el pastor no es bíblico. Esto no es un punto bíblico, es un punto que lo pongo yo como mi idea. Un estornudo de Dios es suficiente para destruir al enemigo en tu vida. O sea, si tú tienes un enemigo, Señor, ayúdame, y él dice, ya, resuelto. Así de poderosa es su palabra, su aliento. Fíjate, no lo tienen que buscar, pero en Juan 20, 22, hablando de Jesús, dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Estamos hablando que el aliento de Dios tiene poder y recibes el poder de su Espíritu Santo por el aliento, así como lo hizo Jesús, por el aliento de Dios en su vida. Número 1, la palabra escrita trae ¿qué? Entendimiento. Número 2, trae orden. Número 3, fortaleza. Y por último, número 4, vida. La palabra escrita trae vida. Míralo en Ezequiel 37:10, ahí mismo del texto. Dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Fíjate que cuando el aliento de Dios vino, ¿qué pasó con los huesos? Se avivaron. La palabra te hace vivir. ¿Hay algún área de tu vida que necesita el aliento de Dios ahora mismo? Es increíble que la tenemos, pero a veces no la accesamos. Tenemos en nuestras manos, pero nos hace falta respirarla. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Eso es hacia el final. Es una de las cartas generales. No la escribió Pablo. Esta es de Pedro. Segunda de Pedro 1. Y después de Segunda de Pedro 1 vamos a leer un versículo increíble en Proverbios 4. Para los que pueden hacer multitasking. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Yo he estado orando para que esta palabra se haga rema para algunas personas aquí hoy. Porque algunos de ustedes están ahorita en medio de huesos secos y no tienen ni idea qué hacer. Y hoy Dios te está dando la respuesta. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Esto es importante entender que la palabra de Dios es inspirada y respirada por Dios, no por el hombre. A pesar de que el hombre sostuvo el lapicero, la pluma, para escribir, el Espíritu Santo, Dios fue quien escribió. Y dice, 2 Pedro 1:20, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, ojo, es la palabra de Dios que trae vida, no nuestra interpretación. Y esto es importante porque aún en los días de Jesús habían muchos que conocían mucho y sabían tanto, pero no sabían nada. Y cuando uno se cruza esa línea del religioso, que nos puede pasar a cualquiera que llevamos tiempo en el Señor, cuando cruzamos la raya de hijo de Dios a inteligente y sabio religioso, pueden suceder cosas que son a veces hay interpretaciones que son incorrectas. Por eso la vida viene de la palabra de Dios, no de mi interpretación o de una doctrina o de una denominación o de Dios, la palabra de Dios. Por eso hay que leerla, meditar en ella y memorizarla. Miren este versículo, Proverbios 4. Proverbios está más o menos en el centro de la Biblia después de Salmos.
en el Antiguo Testamento. Es un libro poético. Proverbios 4. Y después vamos a terminar en Génesis 2. Vamos a leer Proverbios 4 del 20 al 22. Si no lo tienes resaltado, resáltalo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Alguien necesita esto hoy. Proverbios 4 del 20 al 22 dice: hijo mío o hija mía, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. 22, aquí está. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Otras versiones dicen son medicina para tu cuerpo. Escúchame, vida y medicina para tu cuerpo. ¿Qué? La palabra de Dios es vida y es medicina para tu cuerpo. Ahora, ¿por qué es vida y salud? ¿Por qué? Porque es aliento de Dios. ¿Y dónde lo vemos? Desde el principio. Génesis 2. Pastor, me va a dar calambre en el dedo. Dale, uno más. Génesis 2. Pastor, el dedo meñique izquierdo. Métele. Ejercita los dedos. Génesis 2, 7. Génesis 2, versículo 7. Espíritu Santo habla, Espíritu Santo habla. Génesis 2, 7. Y dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí está. Y sopló en su nariz hálito de vida o aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pregunta: ¿qué le trajo vida a Adán? El aliento de Dios. ¿Qué nos trae vida a nosotros? El aliento de Dios. ¿Qué es el aliento de Dios? La palabra escrita de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada y respirada. God breathed. Theopneustos. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Apúntenlo, no lo busquen. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el aliento del Todopoderoso. ¿Saben? La razón que yo he puesto tanto énfasis en esta serie y en que traigan sus Biblias y en que abran sus Biblias y que la tengan en sus manos es porque me doy cuenta de la gran responsabilidad que tengo como pastor de este rebaño. Y yo quiero que las ovejas de este rebaño estén llenas de entendimiento, con vidas en orden. ¿Sí ven? Recibiendo fortaleza del Señor, llenos de vida, porque eso solamente proviene de la palabra, no de una iglesia, no de otra persona, de la palabra, del aliento, la palabra de Dios. Entonces, ¿saben lo que simbólicamente lo que yo estaba pensando y lo que se me mostró? Lo que yo hago como pastor y lo que hacen muchos pastores y personas que cuidan de creyentes espiritualmente y cristianos. Lo que yo estoy haciendo durante la semana en preparación para esto el domingo es, yo estoy haciendo esto. Para que cuando lleguemos aquí el domingo yo pueda hacer. Y Dios hace. Y huesos secos se aviven. Matrimonios secos se aviven. Relaciones secas cobren vida. Hijos secos se aviven. Situaciones muertas cobren vida. Eso no lo hace una persona. Eso no lo hace la religión. Eso no se compra en Target. Eso viene de la palabra de Dios. Y a veces es una tensión que tenemos los pastores, porque hay tantas cosas y tanta gente, ¿no? Que reunión. Y a veces yo digo, a veces tengo que decir, diles que tengo una reunión con alguien más importante. Aunque todos son importantes, pero la reunión más importante para mí es esta. Y a veces tengo que decir no a cosas que no son malas, pero
decirle sí a cosas que son mejores. Y lo que me doy cuenta es que a veces no es tanto que necesitamos una reunión con alguien, sino que necesitamos una cita con Él. Y eso es lo tremendo del Señor y de la palabra, es que personas dieron su vida para que nosotros tuviésemos en nuestro idioma. Personas en el mundo de la Biblia en español perdieron su vida. En el mundo inglés perdieron su vida porque la institución religiosa en esos tiempos no quería que la Biblia estuviese en el idioma de la gente común, para ellos sostener el control y la interpretación y lo que se decía. Pero habían hombres que dijeron, no, esto tiene que estar en las manos de toda persona. Y gloria a Dios por personas que dieron su vida para que tú y yo tengamos no solamente un poco de traducciones, para entenderla, cobrar vida. Y ¿saben qué es lo interesante y lo lindo de Dios? Es que aquí disfrutamos juntos y es lindo que lo hagamos como iglesia, y la Biblia dice que debemos hacerlo, pero tú no necesitas un pastor ni un lugar específico. Cada día puedes inhalar, puedes recibir más entendimiento, más orden, más fortaleza, más vida. Y entre más lo haces, más lo comprendes. Esto es lo que trae vida. Y qué lindo estar junto con personas que están ayudándonos y guiándonos. De hecho, hay grupos de vida que abren la próxima semana. Ve al directorio, porque quizás necesitas juntarte con gente que está haciéndolo para aprender y crecer y fortalecer. Y si ya conoces mucho, pues para liderar y ayudar a otros y discipular y permitir que lo que Dios ha hecho en ti ahora sea una bendición para otros. Imagínate un pedacito de pan al mes, o solo un vaso de agua a la semana. O imagínate, si yo nada más leo esto cuando vengo el domingo a la iglesia. Aquí está el último punto. Un aliento a la semana no es suficiente. Porque mira esto, ahora mismo. 1, 2, 3. ¿Cuánto en un minuto? ¿Cuánto en una hora? ¿Cuánto en un día? ¿Cuántos en una semana? Y nada más leer esto, nada más tomar un aliento. Con razón que a veces estamos ahogándonos. Palabra de Dios, aliento de vida. La palabra te hace vivir. Entonces la pregunta ahora que cada uno debemos preguntarnos es: Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a mí hoy? Espíritu Santo, ¿qué me estás mostrando a mí por medio de tu palabra hoy? Quizás es colocar en un lugar de prioridad la lectura de su palabra. Quizás es pensar en cómo está mi aliento espiritual. Quizás es evaluar y examinar cuáles son los huesos secos en estos momentos. Y para otros quizás es rendir tu vida y tu corazón de una vez por todas al Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra verdaderamente es aliento de vida para cada uno de nosotros. Gracias porque hoy hemos aprendido y te pedimos que nos ayudes a confiar y creer que tu palabra escrita nos trae entendimiento. Ayúdanos, porque hay tanto que no entendemos, Señor. Creemos y confiamos que tu palabra escrita trae orden. Ayúdanos, Señor, porque hay cosas en nuestras vidas que están en desorden, en caos, sin forma. Ayúdanos a confiar y creer y entender que tu palabra escrita es fortaleza. Porque a veces, Señor, nos sentimos demasiado débiles para poder seguir. Y ayúdanos y enséñanos a entender y confiar que tu palabra escrita es vida. Trae vida donde hay cosas muertas. Trae vida donde hay huesos secos. Trae vida y esperanza donde hay desesperanza, duda y temor. Gracias porque hoy tu palabra nos recuerda su importancia. Y te pido, Señor, que todos
nos vayamos de este lugar más confiados en ti y en el poder de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.